Un cordial saludo para todos. Este trabajo es de macroeconomía de la fase 4, evaluación de factores de inestabilidad económica, presentado por Jenny Carolina Núñez Osorio, quien les habla, Cindy Tatiana Córdoba Sánchez, Andrés Fernando Montaño, Gibi Janet Arevalo. En tutores Roberto Adolfo Díaz, Grupo 62, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Introducción. La macroeconomía guarda una relación estrecha con los problemas económicos de la actualidad. Las decisiones de política macroeconómica son importantes para direccionar y evitar fluctuaciones a corto y largo plazo de la actividad económica y para incrementar el nivel de bienestar de naciones y regiones. Los responsables de la política económica enfrentan varios problemas que pueden ocurrir en una economía cuando se toman decisiones equivocadas o tardías. Objetivo general. El objetivo general para este trabajo es argumentar acerca de la información económica, demostrando conocimiento acerca de los principales problemas macroeconómicos y sus consecuencias por medio de los documentos que hemos realizado. El objetivo específico sería realizar y responder el caso planteado sobre la política pública y COVID-19 y comprender las decisiones de las políticas públicas. Como primer punto del caso planteado sobre la política pública y el COVID-19 tenemos que por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afectan el déficit fiscal del país. Tenemos que, a pesar de que Colombia no es un país petrolero, sí depende mucho de esos ingresos, dado que más del 50% de las exportaciones nacionales son del sector minero, energético y los recursos que éste genera aporta gran parte de la caja del Estado colombiano, razón por la que los choques externos y el impacto en los mercados internacionales y Colombia no han sido la excepción, ya que la caída del precio del petróleo Brent se desplomó en los 58,95 dólares por barril. Por lo tanto, la acción de Ecopetrol en la bolsa de valores cae. Este choque externo, como el mencionado, termina afectando las cuentas fiscales del país. Los precios afectan los ingresos del gobierno por tres canales. Tenemos el primero, que es que a través de los ingresos tributarios, por el pago de dividendos de la empresa petrolera nacional Ecopetrol y por el pago de regalías. Según estimaciones del gobierno, por cada dólar de reducción en el precio de petróleo, los ingresos fiscales se reducen a 4.000 millones de pesos al año, de los cuales 150.000 millones son parte de los ingresos tributarios y 217.000 millones son ingresos por dividendos. Al respecto, Ecopetrol prevé una disminución de los ingresos del 12,1 billones de pesos como consecuencia de la caída del precio del petróleo y una caída de la producción de 35.000 barriles diarios como proporción del PIB anual. Esto representa una caída del 1,2% porcentual. Aunque muchos afirman que la caída de los precios del petróleo de este año tendrían un impacto en las cuentas fiscales del año 2021 y no en las presentes, ya que por cada dólar por debajo del precio del crudo estimados en la cuenta se pueden dejar de recibir entre 250 millones y 300.000 millones de pesos. Continuamos con la segunda pregunta respecto a la lectura, eh, que dice, acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimientos entre un año y 3 años por 10 billones de pesos. Explique determinando qué herramientas de política monetaria se emplearon, cuál es el fin de esta medida. Es una de las medidas adoptadas por el Banco Central para enfrentar la pandemia, ya que esta medida tiene que ver con las medidas adoptadas para aumentar la disponibilidad de recursos, pues
todo desde la independencia del Banco Central, la cual ha garantizado una inflación baja, afirmando una posición monetaria fuerte para el país. Principalmente consiste en adoptar las medidas pertinentes expansivas que puedan contribuir en la disminución del costo de financiamiento del gobierno y de las empresas con acceso a los mercados de capital y mantener la estabilidad del sistema financiero del país, sin que haya lugar a una modificación de las expectativas de la inflación. Es por ende que hasta ahora esta entidad ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento entre 1 y 3 años por 10 billones de pesos, de los cuales más de la mitad ya se ha comprado. Tenemos la tercera pregunta que dice, ¿por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este organismo? Como sabemos, el Banco Central tiene importancia de la independencia constitucional según el artículo 373. Por ello, la función del Banco Central es velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Por ende, no otorga cupos de crédito. De ser así, se debe reunir los miembros de la Junta y la coordinación con las políticas económicas del país, aunque el Banco Central podría realizar el préstamo, pero se analizaría como última instancia o que sea una situación de extrema emergencia, se deben agotar los recursos por otras fuentes de financiamiento, puesto que puede generar graves efectos negativos a la economía, sufriendo incrementos en la inflación del país, a su vez generan una recesión. O peor aún, generar una hiperinflación como se vio en los años pasados cuando Colombia realizó el financiamiento directamente al Banco Central, teniendo una pérdida del valor de la moneda acelerada, lo cual a su vez no es bueno para ninguna economía y en este caso para el país no sería nada conveniente. Como cuarta pregunta tenemos, expliquen en qué consiste la regla fiscal. Bueno, tenemos que la regla fiscal conduce a que la política fiscal, valga la redundancia, se maneje de forma contracíclica, de manera que por cada punto de aumento en la brecha del producto, el balance primario mejora en 0,3% del Producto Interno Bruto. La regla corregirá el manejo procíclico que históricamente se le ha dado a las finanzas públicas del país. Como ejemplo tenemos que las economías emergentes más dependientes del sector minero energético, como lo mencionábamos en la primera pregunta, enfrentan el riesgo de que a medida que aumente la participación de este último dentro del Producto Interno Bruto, el crecimiento de su gasto público llegue a desbordarse y adquiera connotaciones cada vez más procíclicas, disminuyendo por tanto su función estabilizadora de la economía. De otra parte, en la medida en que las entradas de capital destinadas a financiar las inversiones en dichas actividades predominen sobre el resto y como resultado de la misma forma y proporción evolucionen los riesgos por sus exportaciones. Se podrían provocar fuertes presiones sobre la revaluación de la moneda local y el consiguiente debilitamiento de la competitividad de los sectores transables como la agricultura y la industria. Sabemos que Colombia, como medida mitigante de dichos riesgos, en cuanto a la adopción de una regla fiscal que apunte en primer término hacia el desacoplamiento de los gastos del gobierno respecto de la volatilidad de los ingresos públicos, provienen de los ciclos de actividades mineroenergéticas. En segundo lugar, a la reducción de la proporción de la deuda pública dentro del Producto Interno Bruto, hasta niveles no superiores a los que los países que ostentan la calificación de grado e inversión, y a la creación de un fondo de estabilización mediante el cual se ahorren en inversiones en el exterior los excedentes de las cuentas externas del sector minero energético durante épocas de prosperidad material, adoptando cláusulas de salidas que les permitan al gobierno enfrentar de modo contracíclico
las fases recesivas y de precios declinantes de sus productos, en especial el petróleo y el carbón. Quinta pregunta, tenemos que, ¿qué efectos económicos tiene la deuda pública a corto y largo plazo? Bueno, la deuda pública a corto plazo puede conllevar a un efecto expulsión, lo que implica que si el Estado aumenta el gasto público puede generar una disminución en inversión privada y por lo tanto de la producción, ya que si por ejemplo el Estado decide invertir en algún proyecto, esto genera un aumento de demanda del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, crece la demanda de dinero y los intereses suben por parte del Banco Central y en consecuencia se genera una reducción de inversión por los costos de financiación. En cuanto a la deuda pública a largo plazo, contrae grandes efectos teniendo en cuenta que entre más tiempo, más aumenta la deuda a cancelar, ya que los intereses son mayores, lo que implica que se deba recaudar cada vez más impuestos para pagar el costo financiero de esa deuda. Además de que si la deuda externa, esto provoca que los recursos del país endeudado disminuyan, por motivo de que debe exportar más de lo que importa para poder cancelar su deuda, afectando su crecimiento. Conclusión. Los gobiernos se valen de inflación para financiar déficits públicos, pero si tiene que financiarse un déficit demasiado grande, la inflación se descontrola hasta generar efectos hiperinflacionarios. Tenemos que la interrupción del comercio global y cadenas de suministro en cuanto a la desaceleración del crecimiento económico en China ha repercutido negativamente en el comercio internacional y en el crecimiento económico mundial. Este menor dinamismo también genera un menor crecimiento de nuestros principales socios comerciales, por lo que directamente se ven afectadas nuestras ventas al exterior. Además de abrir el déficit en una cuenta corriente, el menor ritmo de las exportaciones disminuye el ritmo de actividad productiva en sectores como la industria y la agricultura. También tenemos que la independencia del Banco Central de los gobiernos de turno es una vía que consigue las democracias para cultivar la credibilidad de las políticas macroeconómicas. Tenemos las referencias bibliográficas y bueno, muchas gracias.